como no quiero dispersarme, voy a ir leyendo. O sea, ellos desarrollan el método PUNCOES, que es un método para facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en niños que tienen un bloqueo emocional o que tienen una dificultad. Yo considero que es un método innovador y un método muy creativo y que tiene una aplicación tanto en el ámbito pedagógico como en el ámbito clínico. Yo lo que he resaltado en el capítulo 1, ellos hablan de una gramática de la subjetividad. Es decir, desde el primer momento, Concha y Gabriel nos dicen que existe un sujeto con una historia, con unas vivencias, con una experiencia y que está dispuesto a mostrar su escritura y no solo a aprender lo que el maestro tiene que enseñarle. O sea, el maestro, desde el momento que está con el niño, los autores hablan de una necesidad de reconocer al otro, al niño, y lo que esto trae. Yo diría que lo que ellos plantean es que el aprendizaje es una tarea de co-construcción, o sea, que se hace con el maestro, que ambos de las dos direcciones. El niño aprende con el maestro, pero también el maestro aprende con el niño y del niño. Para aprender se tiene que dar una relación entre ambos y en esta relación está el intercambio. También introducen el deseo en el aprender. No es posible aprender y enseñar sin deseo, aunque a veces se dé sin deseo, pero me parece que los resultados no son los mismos. Lo que yo deduzco que ellos exponen es que el aprendizaje es algo dinámico y vivo y donde tiene cabida el gesto espontáneo. Así, vínculo, conexión emocional, deseo, reconocimiento, tanto en la diferencia como en la singularidad, para que pueda también el niño reconocerse en su escritura. Acompañamiento estarán presentes a lo largo del libro en los intercambios entre el maestro y el niño. La escritura también como medio de comunicación con otro y con uno mismo. Aspectos todos ellos muy importantes si tenemos en cuenta el mundo contemporáneo y los cambios que se han producido. Un mundo en el que lo que prima es la productividad y los resultados. Un mundo en el que no se reconoce al niño cuando se le piden que haga cosas que no son adecuadas para su edad o cuando, por ejemplo, se le da un móvil a un niño de 5 años sin tener en cuenta el desarrollo del niño. Concha y Gabriel inciden en esa necesidad de reconocer al niño y explican que muchos niños no están preparados para reconocer las letras porque el nivel de desarrollo alcanzado no lo permite. También con este aspecto ellos introducen la temporalidad del niño frente a la temporalidad de la sociedad, que establece la consecución de unos resultados. Y es que tanto el desarrollo del niño como el aprendizaje son tomados como procesos y no como si fuera algo lineal. El vínculo maestro-niño es imprescindible, pero un vínculo en el que se hace referencia a la sensibilidad del maestro, al tono de voz para dar una instrucción, a la forma de dirigirnos al niño, a la mirada, a la previsibilidad, a la curiosidad, para generar la seguridad necesaria para el aprendizaje. Y el vínculo también se ha de dar con la escritura. La capacidad de observación de los autores los lleva a introducir también la importancia del cuerpo del niño y cómo el cuerpo nos da la información. Creo que esto también debe servir al maestro para saber qué distancia debe mantener con el niño y qué respuesta debe dar. Por último, y quizás podremos conversar al final, incorporan el juego en el aprender. Juego en el que participan ambos, niño y maestro, y en el que se tiene que dar un placer compartido. Bueno, todos estos elementos que yo he resaltado son aplicados tanto en el ámbito pedagógico como en el ámbito clínico. Bueno, y para no extenderme, yo quería dar paso a Concha y a Gabriel para que puedan explicar cada uno de ellos cómo es aplicado el método en el ámbito pedagógico, Concha, y en el ámbito clínico, que lo hará Gabriel. Lo que sí quería introducir es que Concha nos dijera, y Gabriel, cómo se les ocurrió este método, porque me parece que
a veces la creatividad, para ser creativo uno tiene que mirar a muchos lados. Y para aprender también tiene que mirar a muchos lados. Muchas veces uno está tratando de enseñar mirando solamente lo que hay en el folio y el maestro y el niño tienen que levantar la mirada y ampliarla a otros lugares. Bueno, sin más, ellos van a explicar. Bueno, parece que ya puede funcionar. Lo pongo aquí. Bueno, buenas tardes. Esto es casi una reunión de amigos, caras muy queridas, muy queridos amigos, todos los que veo. Y muchas gracias a María José por el tiempo que nos ha dedicado en la lectura, por su generosidad siempre, por el análisis que has hecho del método y por todo, María José. Has abierto un montón de temas que es cierto, lo que presentamos es un método para facilitar la enseñanza de la lectoescritura a niños que tienen una dificultad en su inicio, niños que en principio no tienen ningún problema cognitivo para aprender, pero que sin embargo, pues lo más característico es la desmotivación. Digamos, a los niños en los que está pensado son esos niños que tienen que no les interesan las letras, que no saben encontrarle sentido a lo que el maestro les está enseñando. Y desde esa preocupación que, bueno, yo trabajo y tengo aquí a mis buenas compañeras y amigas de el equipo donde trabajo, de dificultades de aprendizaje, desde hace 12 años ya, y entonces veo estos casos, estos niños, niños que no aprenden, padres muy preocupados, profesores frustrados porque hacen todo lo que pueden y no da resultado. Y desde esa preocupación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Nos planteamos mucho en mi equipo, ¿qué más se puede hacer? Porque se prueba un poco con todo. Pues voy a contar la anécdota de cómo surge, porque es lo que decías, a veces hay que levantar la mirada, a veces estamos tan centrados en el día a día y un poco, no es por comparar, pero lo de Newton y la manzana, ¿no? De pronto te surge una idea y dices, vaya, pues esto puede ser otra cosa, ¿no? Y así fue como ocurrió un poco. La anécdota es, y el origen de esto fue en un congreso que se hace anualmente sobre la obra de Inaraví, y se presentó una comunicación. Eloísa Torres, que es una artista, una pintora, hizo una presentación sobre la geometría árabe, un poco para demostrar la relación que hay entre el uno y el universo, ¿no? Como entre lo universal y el uno, ¿no? Y con esas geometrías árabes tan complejas, tan bonitas, bueno, fue haciendo como una deconstrucción de ir tirando para atrás de esas geometrías, y era fascinante porque conforme iba desmontando, veías, era un círculo el origen, y del círculo era un punto. Y de pronto fue para mí una chispa, ¿no? Porque claro, seguramente yo iba pues con mi tole del día anterior, la preocupación de haber visto un crío que no aprendía, y uno que es el exponente de muchos, ¿no? Y de pronto pensé, pero esto es la escritura, esto puede ser que tengamos que tomemos un signo simple, mucho más simple, que algo más que haga de signo y que sea más sencillo que la letra y que nos pueda servir para escribir o para hacer como escritura. Y un poco aquello fue un germen que
pues nos llevó a estudiar qué es el signo lingüístico. Podríamos tomar un signo como letra y poder hacer que simplifique la enseñanza de la lectoescritura. Y bueno, y de ahí hasta 6 años de trabajo en esto, que por fin es un libro, pues fui desarrollando una forma de trabajar la lectoescritura a partir de puntitos de colores, que es con lo que se inicia el método, pero no cualquier. El planteamiento del método para el niño es un juego simbólico, pero para el maestro y para el profesional que lo utilice sí que encierra una complejidad, porque tienes que saber lo que estás trabajando y cómo hay que hacerlo y cómo tienes que estar con el niño, ¿no? Entonces, si te parece, explico un poco cómo empieza, cómo hacemos. A estos niños, sobre todo, niños que está pensado su target de edad más donde tiene una aplicación más directa, es entre los 5 y los 8 años, los niños que inician la lectoescritura. ¿Por qué? Primero porque nos preocupa, esto sí que es una preocupación desde nuestro trabajo, de atajar el problema desde el primer momento que podamos vislumbrar que puede haber un problema con este aprendizaje. Este aprendizaje, la lectoescritura, es el aprendizaje de los aprendizajes, es la puerta de entrada a todos los aprendizajes. Cuando hay un bloqueo, un tropiezo con la letra en el inicio, los aprendizajes van a tener un recorrido muy penoso. Y queremos que no ocurra, porque en ese tiempo entre que vamos a probar, se empieza a probar 1 año, otro año, 2 años por lo menos, a ver si el niño aprende, en esos 2 años el niño que no está para la lectoescritura se nos pierde. Y lo que queremos es prevenirlo, ¿no? Ver este niño que le está costando, ¿qué podemos hacer? Entonces, si podemos optar por hacer más de lo mismo. A veces ocurre también que se precipita mucho este aprendizaje, que se insiste, antes lo has dicho, la temporalidad, la prisa, ¿no? El adulto marca su tiempo y no tiene en cuenta el tiempo del niño, que el niño necesita pasar por unas etapas, alcanzar una madurez. Este aprendizaje requiere un montón de hitos evolutivos y a veces, anteayer mismo lo vimos en un aula de 3 años donde se le estaba poniendo a los niños a que escribieran su nombre, y se precipita cuando el niño no está para ese aprendizaje y sin embargo tiene que aprender muchas otras cosas, se le tiene que estimular muchas otras cosas. Bueno, la cuestión es que con ese niño que tiene ese bloqueo y que de alguna forma ya rechaza la escritura, hay que hacer otra cosa, hay que cambiar de chip, hay que darle una alternativa, porque insistir más en lo mismo es estancarlo en lo que no puede hacer. Y en esto consiste. La propuesta es, para el niño es un juego, para el adulto es cambiar de posición. El maestro va a tener que tomar una posición de yo no soy el que lo sabe todo, sino que voy a ver este niño que me puede enseñar, que puede escribir. Puede escribir algo que no sea la letra, porque hay otra escritura antes de la letra. Y está receptivo a que es capaz si ese niño puede representar algo en forma de algún tipo de escritura. Y esta es la propuesta que le vamos a hacer al niño, y estos son nuestros materiales para este método: una caja de colores, que puede ser Alpino o otra marca, pero una caja de colores, los 12 básicos, y no puede faltar el color blanco. Y esto son cosas que a lo largo de la aplicación en muchos niños
hemos ido dándonos cuenta de cosas que no se nos hubieran ocurrido hasta que no lo aplicas y ves por qué es importante esto. Y os lo voy a explicar. Bueno, necesitamos caja de colores, más color blanco y un lápiz. Y con esto tan sencillo le vamos a proponer al niño, le vamos a dar un folio y le vamos a pedir que los colores que se los dejamos a su lado, le pedimos que se represente como un punto de color. El punto, si él se convirtiera en un punto, de qué color te gustaría ser? Con esto le estamos llevando a... tiene que ser un color que signifique para ti. Ese punto que tú vas a poner y que eres tú, tiene un significado, una carga emocional potente. ¿Por qué eres tú el rojo? Pues, y para cada niño tiene un significado, o porque me gusta, o porque, bueno, dan sus motivos. Segunda propuesta que le hacemos, el niño se pone su puntito en el folio, uno se pone allí como casi no queriendo estar en el folio, otros ocupando un lugar central. Segunda propuesta que le hacemos es, ahora que tú estás, pon a tu mamá con un punto y con el color que tú pienses que es el color, lo que más te recuerde a tu mamá, el color que más te recuerde. El niño pone a su mamá y no es casual donde la pone, luego veremos por qué. El niño encuentra el lugar en el folio para su mamá. Y la tercera propuesta, una vez que la ha puesto, es ¿a quién más quieres poner? Y el niño decide, pues a mi papá, a mi hermano, a mi abuelo, a quien quiere. No le insistimos, ni aunque veamos que pone los mismos colores, no le prohibimos. No puedes poner el mismo color, o por qué no poner nada, lo que quiera poner. Esa prueba inicial nos da mucha información sobre si el niño es capaz de ponerse en esa posición de representar, de ponerse en ese modo de yo soy, me voy a convertir en un punto. Es importante, no todos los niños lo hacen. Hay niños que no tienen, no se pueden poner en esa abstracción y dicen, no, es que yo no soy un punto, y no pueden imaginar ni ponerse ahí. Y esto ya nos indica un problema importante. No hay una capacidad simbólica de representación, y esa incapacidad ya nos está diciendo, bueno, va a haber seguramente un problema de fondo importante, pero desde el aprendizaje nos está diciendo que está muy lejos de la escritura, porque la letra es un signo y implica una abstracción, implica una representación. La letra, la palabra escrita, remite a un objeto real que no está presente, y esa evocación, esa capacidad de representación, un niño que no es capaz de ponerse en ese modo tan sencillo de juego a que soy un punto, y no, nos está diciendo que está muy lejos de esa posibilidad de la escritura, con lo cual esa maestra que está intentando que lea las frases, que haga, estamos muy lejos con ese niño, hay que hacer otras cosas antes. Luego eso ya nos está dando mucha información. Después Gabriel nos explicará por qué esa prueba inicial que tenemos va a tener dos caminos. Es un tronco, ese es el tronco base, y tiene dos ramas, dos caminos. Un camino, aquí casi todos sois maestros, orientadores del ámbito más educativo, pues el camino que yo voy a explicar es el pedagógico, el camino que nos va a llevar a la lectoescritura, y el otro camino nos puede llevar a un conocimiento, a una aproximación más clínica y a unas posibilidades terapéuticas en algunos casos. Entonces yo me quedo con el camino pedagógico, y lo que vamos a hacer con esos puntos que el niño ha hecho es considerarlos como letra, como palabra que vamos a llevar a la escritura. Entonces acuerdo con el niño, entonces este punto eres tú y tú eres Pablo, ¿no? Y este punto es tu mamá, vale, vemos los puntos que ha puesto. Nos quedamos con 4, más que nada para no tener mucho
mucho lío de lápices en la mesa y porque nos basta para empezar. Nos quedamos con 4 colores y esos puntos son importantísimos y realmente podemos tomarlos como letra y como palabra escrita, porque bueno, aquí es donde viene toda la parte que nos ha llevado a investigar, a estudiar. ¿Por qué se puede tomar eso como escritura? No es una ocurrencia. La lingüística general, Ferdinand Saussure explica cómo el signo lingüístico está conformado de significante y significado. Y eso es ese punto. ¿Por qué? Porque hemos hecho un acuerdo con el niño. Vamos a ser un punto, es un significante. Hemos decidido que ese signo representa a cada uno de ellos, pero el color, el elemento color, es lo que aporta el significado a cada uno de los elementos. Mi mamá es la verde, yo soy el rojo, ¿no? Entonces, esos puntos tienen una carga de significado y significante, es signo lingüístico y por lo tanto lo vamos a tomar como escritura. Le damos otro folio, hacemos una línea y le proponemos, bueno, pues ahora vamos a hacer un juego y con estos puntitos vamos a hacer un dictado de puntos. Y entonces empezamos a dictar. Acordamos primero con el niño cómo vamos a llamar a los puntos para dictar. Si es Pablo, mamá, papá, Lola, pues como se llame. ¿Por qué lo acordamos con él? Porque siempre le vamos a dictar esos puntos de la misma manera. No le vamos a decir ahora ponte tú, porque ahora ponte tú son 3 palabras y queremos jugar a modo dictado. Entonces le vamos a dictar Pablo, mamá, papá. El niño va poniendo sus puntos en el orden que se los vamos diciendo. Y vamos a ver cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay niños que cuando le dice, lo primero queremos ver cómo los pone, ¿no? Ahí tiene la línea y le decimos, nuestro juego es poner los puntitos en la línea, pero hay niños que los ponen volando, a la mamá muy grande porque mi mamá es muy gorda, al abuelo he hecho un palo porque es que mi abuelo es muy alto y delgado, ¿no? Y estas cosas que nos hacen gracia, lo que nos ponen es un poco en alerta. Ojo que este niño se me está llevando el signo al modo de la imagen. Necesita ver algo de su mamá en la forma del signo y lo deforma, ¿no? Entonces lo que vamos a ir tratando de una forma mediante una interpretación de juego simbólico para que el niño vaya conformando los signos y que no hace falta poner a tu mamá gorda, siempre sabemos que su punto es el punto rojo, el punto rosa y nuestro juego es que todos los puntitos son iguales y siempre no nos vamos a equivocar, no hace falta que los deformen, entonces buscamos que el niño haga que vaya acomodando esa escritura aproximándola a lo que va a ser la escritura alfabética. Lo que con el método conseguimos es hacer una transición e ir llevando al niño a la lectoescritura alfabética, porque es un aprendizaje muy normativo, está lleno de normas, hay que escribir con la letra siempre del mismo tamaño, de izquierda a derecha, guardando una distancia proporcionada entre las palabras, y eso es lo que vamos a hacer en ese dictado de puntos, que cuando pone el punto de la mamá muy lejos, por ejemplo, una niña la ponía así a distancia porque decía es que me grita y no quiero ponerla aquí cerca, ¿no? Entonces lo que trabajamos con ella, pero es que mira, para leer tardamos tanto tiempo que nos tiramos una semana en poderla leer, ¿no? Y esta interpretación le llega mucho más que la obligación. No, así no se escribe, hay que poner las palabras juntas o hay que poner... es una forma también de reconocer al niño en su momento evolutivo, el momento evolutivo en el que están estos niños que inician la lectoescritura. Es cuando yo lo pregunto en los cursos a los maestros, y a lo mejor hay 100 maestros ahí delante, y pregunto, ¿os acordáis de Piaget? ¿En qué momento evolutivo están los niños entre 5 y 7 años? Que es cuando... Y hay silencio, ¿eh?
es que choca mucho que estos grandes maestros de la pedagogía parece que se quedaron ahí en esos estudios universitarios y que luego nunca se le ha encontrado que sirven al día a día de la práctica. Vygotsky, Piaget, Saussure. Es que si uno sabe cómo piensa un niño y en qué momento evolutivo está cognitivamente en su juego, si tú sabes eso, tú sabes cómo dirigirte a él, puedes ponerte en su lugar porque sabes cómo te va a pensar, lo que le estás ofreciendo. Y estos niños están en esa etapa del juego del pensamiento simbólico. Piaget es el periodo preoperacional, a él le gustaba llamarlo el tiempo de pensamiento mágico. Y es ahí, a mí me encanta desde ahí, porque es con esa magia como con la que reciben la escritura. Las palabras, la letra escrita no es la letra que el maestro piensa que le está dando. Para el niño, cuando ve la palabra mamá, ahí está su mamá. Es que esas letras están llenas de vida y desde ahí tenemos que, por eso esas interpretaciones que le vamos a hacer, muchacho, tu papá se ha caído ahí, se ha quebrado una pierna, cuando nos pone el punto que se ha caído, para que vea que lo tiene que poner sobre la línea, y vamos buscando que esos puntos los vaya conformando en forma, en tamaño, en proporcionalidad, en distancia, por medio de ese juego de dictado. Primero le dictamos de uno en uno, luego le vamos dictando secuencia: papá, mamá, Lola, coma, mamá, papá, coma. Introducimos la coma, introducimos la puntuación desde el primer momento, introducimos los signos de admiración. Oye, ¿sabes cuando ves a tu mamá y te da mucha alegría porque hace un rato que no la has visto y dices, mamá? Pues esa alegría, hay un signo que si tú lo pones al lado de mamá, eso pone mamá. Y si preguntas por tu papá porque no sabes dónde esté y dices, papá, pues hay un signo que es este. Cada signo que vamos introduciendo, vamos a ir introduciendo signos alfabéticos en esa escritura de puntos. Vamos a ir asegurándonos de que lo realiza correctamente. Vamos a ir incorporando conectores, artículos, por ejemplo, de los primeros va a ser los determinantes la y el, de forma que nos va a permitir escribir la mamá. La primera letra que introducimos es la Y, porque decimos, oye, ¿qué podemos hacer con estos puntos? ¿Te parece que hagamos parejas? ¿Hacemos parejas? ¿Con quién te gustaría ir de pareja? Yo con mi mamá. Vale, Pablo y mamá. ¿Sabes cómo es la I? Ensayamos la I. Si el niño espontáneamente la sabe hacer, porque hay niños que llevan ya 2 o 3 años con las letras y no le encontraban aquello sentido, y de pronto, sí, ya me acuerdo, esa letra la sé yo, y de pronto tiene todo el sentido y quiere hacer esas parejas y la I cobra vida ahí. Y bueno, hacemos toda esa aproximación a la lectura alfabética hasta que el niño entra de una forma como muy en esa motivación, hace sus puntos, los va conformando más parecido a lo que va a ser la escritura alfabética, y los puntos los vamos a ir sustituyendo por sus letras y por sus palabras, de forma pidiéndole permiso. ¿Te parece que alguno de estos puntos lo pongamos con sus letras? Sí, yo sé poner la ma de mamá. Vale, cambiamos el punto de mamá por su palabra y vamos sustituyendo puntos por escritura, de forma que al niño también va a tener una dimensión muy grande de la frase cuando todavía no tiene las letras, pero entiende la escritura, se siente competente. Había un niño que nos decía, maestra, entonces yo ya sé leer, lo único que me falta son las letras. Pero ese sentido de yo puedo leer esto, yo sé escribirlo, cada vez que lo leo no me equivoco, está todo lo que yo he puesto, hacemos ese intercambio, ahora díctame tú a mí, y me equivoco aposta en uno, ¿no? Y ese juego es muy importante porque aprende tanto de
del maestro, ¿no?, que de su propia escritura. Me equivoco en uno aposta y dice, no, ahí no pone papá, ahí pone abuelo, y reivindica porque él quiere que se lea, que son sus personas y es algo muy suyo y no quiere que haya error. Y que experimente eso es muy importante porque va a ser lo que le vamos a pedir en la lectura. Nada de lo que hay escrito se puede dejar de decir. Y en eso consiste el método, es una transición, yo le llamo los ruedines de la bicicleta, ¿no? Hacer que el niño vaya experimentando esa sensación de puedo leer, sentir de pronto que esa exigencia de 27 letras más 5 dígrafos que no conseguía aprender, que no le encontraba sentido, hay que aprenderlas todas para poder, realmente es necesario tener todas las letras para llevar al niño a la escritura. Pues la experiencia con esto es que no, que se puede empezar con algo que haga de letra y que simplifique, que motive más al niño, sobre todo a estos que se nos pueden quedar colgados, no solo de la lectoescritura, sino de todos los aprendizajes y de la escuela. Las consecuencias que tiene bastante importantes quedarse detenido en esos años primeros, hay que hacer algo para que no ocurra, porque se nos pierden muchos niños en ese tiempo al aprendizaje. Entonces, esto es, el niño lo recibe como un juego, el maestro tiene que estar antes lo mencionaba, la actitud del maestro tiene que cambiar totalmente de rol. Ya no es el que viene imponiendo, te tienes que aprender esta letra, esto, lo que yo llevo es lo que tienes que aprender, sino que tiene que estar receptivo a lo que el niño puede poner, cómo lo hace, cómo lo acompaña a la otra escritura. Es un cambio de posición y un reconocer al niño y un reconocer que hay algo que él puede llevar a la escritura y reconocerle ese mundo que lleva. Me he ido a la rama de la pedagogía y lo que aporta el método, y cuando empezamos a hacer todo esto nos dimos cuenta, a medida que lo íbamos aplicando, de esas posibilidades que también tenía para la clínica, porque aquella primera representación que el niño hace de los puntos, pues eso da una información pues que para los clínicos es muy valiosa, y esa parte pues a lo mejor la explicas tú, que vale. Tú eres el que más la desarrolla. Sí. Bueno, pues a ver, sobre la vertiente o dimensión clínica que este trabajo presenta, lo primero que habría que decir es que... Igual te puedes poner aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Vale. Pues bueno, como decía, lo primero que habría que decir es que fue algo que se nos fue presentando de una forma como algo imprevisto, es decir, era algo en lo que no se había pensado. La idea inicial de Concha, como ya he comentado, fue pues desarrollar una didáctica, desarrollar un método para aquellos niños que presentaban dificultades, retrasos, bloqueos, atascos, ¿no? Pero que en ningún momento se pensó de entrada que esto que podría servir para ningún tipo de exploración clínica, ¿no? De la clínica que eventualmente presentase el niño. Lo que sucedió, yo después, con el tiempo, creo que fue muy importante la orientación que Concha le dio a esta idea. Porque, digamos que ella, que esta orientación que ella le dio no iba de suyo, podía haber sido otra. Es decir, ella podría haber planteado que el educador o el maestro tuviese ya dispuesta una batería de puntos de colores, punto verde, azul, amarillo, no sé qué, ¿no? Y ya con su significado. Es decir, el punto rojo es el niño, el punto verde es no sé cuándo, ¿no? El maestro, el educador podía haber tenido esa batería, y entonces cuando llegaba el niño, pues
proponerle que empezase a escribir con esa batería de puntos de colores que ya tenían asignado su significado, y el niño pues posiblemente podría haber empezado a hacer, como comentaba Concha, su dictado de puntos, ¿no? Lo que sucede es que ella pensó que había algo muy importante, como también ha comentado, ¿no? Y era que el niño se sintiese implicado personalmente, por decirlo así, ¿no? En la escritura. O motivado, como solemos decir también, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que nos motiva, si nos motiva algo, es porque algo de nosotros ponemos ahí, ¿no? Si no ponemos nada, pues difícilmente nos puede motivar. Entonces se trataba de que no fuese una escritura que se hubiese conformado de forma más o menos aleatoria, previa al niño, sino que fuese la escritura del niño. Es decir, tenía que ser el propio niño el que eligiese los colores, el que eligiese los personajes que iban a estar ahí en ese folio, el que eligiese también a qué personajes no iban a estar ahí, porque también nos encontramos con personajes o personas que pensamos que el niño debería representar y que no lo hace, ¿no? Y sobre todo, otra cosa muy importante, y es que le ofreció al niño lo que nosotros desde el principio hemos entendido como un marco de escritura, ¿no? Le ofrece un folio para que el niño coloque sus puntos donde le dé la gana, más arriba, más abajo, ¿no? Más juntos, más separados, ¿no? Bien, yo creo que esto fue importante porque la clínica que se puede desbrozar, ¿no? de esta propuesta surge precisamente ahí, ¿no? Y bueno, pues por decirlo rápido, la verdad es que no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Es decir, cuando tú le ofreces a un niño un lápiz y un folio, ahí puede pasar cualquier cosa. Puede ser incluso un arma de construcción masiva, entre otras cosas porque un lápiz y un folio es todavía uno de los pocos juguetes que no vienen con una programación de fábrica, ¿no? Entonces ahí hay que estar siempre preparado para lo imprevisto, ¿no? Hay que trabajar con lo imprevisto, lo cual supone también, como comentaba Concha, estar en una determinada actitud, es decir, hay que bajarse de la posición de adulto, de la posición de experto, de la posición de educador, al menos temporalmente, ¿no? Bajarse de ahí, ponerse a jugar con el niño y, importante, dejarse guiar por él. Pero bueno, lo cierto es que nosotros al principio pensábamos que los niños iban a poner los puntos más o menos pues en las partes centrales del folio o más o menos juntos, ¿no? Y lo que nos encontramos después de haber visto, pues no sé, los primeros ejemplos, pues los 15 o 20 primeros ejemplos, bueno, pues ahí nos dimos cuenta de lo que un niño es capaz de inventar colocando puntos de colores sobre un folio. Y resulta que había niños que cogían el grupo de puntos y lo partían por la mitad y colocaban 3 o 4 en la parte de arriba y 3 o 4 en la parte de abajo del folio, ¿no? No hay que olvidar que cuando hablamos del grupo de puntos estamos hablando del grupo familiar. Ya nos está diciendo algo. O por ejemplo, pues colocaba los puntos muy separados y utilizaba prácticamente medio folio para colocar 4 puntos, aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Mientras que luego había otros niños que en una pequeña línea colocaban no 4, colocaban 8 o 10, pero porque lo colocaban muy juntitos. O había niños que colocaban todos los puntos, hacían todos los puntos más o menos con el mismo formato, ¿no? Mismo tamaño, y otros que, como comentaba ella, cuando llegaban al punto de la mamá lo hacían más grande, o al papá, entonces intencionadamente variaban el tamaño de los puntos. Y luego pasó otra cosa imprevista con algunos niños, y es que después de haber colocado sus puntitos, empezaban a contarnos una historia. Una historia de el papá está aquí porque está trabajando, la mamá está allí porque está hablando con las vecinas, le he puesto el color amarillo por esto, por lo otro. Algún niño decía, a mi abuelo le he puesto el color marrón porque trabaja en la tierra, ¿no? Es decir, y empezaban a contarnos una historia, ¿no?
que en principio parecía que era algo que no tenía mucho que ver con esa idea inicial de simplemente de que el niño nos diese un grafo sencillo para comenzar a escribir, ¿no? Parecía no tener mucho que ver con eso. Fue algo que el niño de motu propio aportó al método, porque a nosotros nos pareció interesante y lo que hicimos fue quedárnoslo, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, pues cada vez que un niño nos hacía la representación punteada, le preguntábamos: oye, ¿y esto qué es? ¿Qué has hecho ahí? Cuéntanos, no sé qué, tal. Lo incorporamos al método, es decir, nos dejamos guiar por el niño. Bueno, algunos niños nos cuentan cosas, algunos demasiadas cosas, y otros no nos dicen nada, ¿no? O casi nada, pero nosotros preguntamos, ¿no? Y esta fue una aportación que para nosotros es muy importante porque lo que nosotros planteamos es que a lo largo de todo el método, estés en la fase que estés, hay que mantener abierta la posibilidad del diálogo con el niño en relación a sus puntos. Es decir, tanto si es al principio, cuando estamos haciendo lo que llamamos la representación punteada, ¿no? Esto que el niño coloca puntos en un folio lo llamamos la representación punteada, no sé si os lo he dicho. Bueno, tanto a ese nivel como cuando ya el niño está en la fase, digamos, del método, pues todo lo que el niño tenga que decir, aportar, opinar sobre los puntos, pues evidentemente hay que escucharlo, ¿no? Para eso son suyos. Y si tenemos que ajustar algo al respecto de lo que él aporta, algo en relación a lo programado del método, pues lo ajustamos o lo reajustamos, ¿no? Evidentemente no tenemos prisa. Una cosa es el tiempo de la programación y otra cosa es el tiempo del niño. Bien, es decir que con todo esto se abrió un campo, digamos, un campo de estudio, de observación, de análisis, que ya no solamente tenía que ver con una didáctica, ¿no? Con un método, sino en lo que también estaba ahí implicado el niño en su singularidad y en su subjetividad. Por eso digo que así más o menos fue como empezó a abrirse también ese campo de estudio para la clínica. Es decir, en resumidas cuentas, vamos a tener en cuenta no solamente la representación punteada del niño, lo que el niño deja ahí grabado, sino que vamos a tener en cuenta también el relato del niño, lo que el niño cuenta sobre eso que ha dejado ahí. Es decir, lo primero es la lectura del niño, porque entendemos que el niño hace una lectura de lo que ha quedado escrito ahí, y esa es la lectura más importante, ¿no? Bien, entonces son dos ámbitos, como comentaba Concha, dos ámbitos que diferenciamos, el ámbito clínico y el ámbito pedagógico o didáctico, pero son ámbitos que no separamos, los diferenciamos pero no los separamos, es decir, no los excluimos, no son compartimentos estancos, sino que siempre funcionamos con la idea, que en principio siempre es una hipótesis, de que algo de uno de estos ámbitos tiene que ver con el otro, ¿no? De que hay una implicación, de que hay una articulación, que a veces se pone de manifiesto, a veces no, pero que las dificultades de aprendizaje que pueda manifestar un niño pues tienen algo que ver, pueden tener algo que ver con, digamos, la clínica, que también pone de manifiesto en esa representación punteada o en ese relato. Pero bueno, como os decía, las diferencias en lo que se refiere a esta representación punteada, pues bueno, desbordaron un poco lo que nosotros teníamos previsto, y para orientarnos en esta variabilidad tan grande que había entre lo que hacía un niño y lo que hacía otro, pues empezamos a intentar establecer criterios generales, criterios mínimos, que nos permitieran catalogar o formalizar ese amplio conjunto de representaciones gráficas diferentes
con el fin de poder manejarlas mejor, ¿no? Y fuimos eligiendo parámetros de clasificación o formalización. Se sigue oyendo bien, ¿verdad? Sí. Vale, entonces elegimos 5 parámetros. Hay algunos más, pero bueno, por no cansaros mucho, os hago una relación básica y resumida. En primer lugar, pensamos que era muy importante saber en qué parte del folio punteaba el niño. Lo llamamos ubicación, porque efectivamente, como os comentaba, vimos niños que punteaban. Bueno, a ver, para esto diferenciamos entre 2 zonas, acogiéndonos al marco de escritura, digamos, normal. Sabemos que en un marco de escritura hay una zona donde se escribe y una zona donde no se escribe. Los márgenes, ¿no? Entonces, planteamos esta diferencia, digamos, en lo que se refiere a la ubicación, donde el niño punteaba. Hay una zona de escritura y hay una zona de los márgenes, ¿no? Porque efectivamente, como os decía antes, pues había niños que pasaban de la zona de escritura, digamos, cogían los puntos, los colocaban en el borde superior, otros en el borde inferior y el resto del folio en blanco. Eso nos pareció singular, ¿no? Y otros niños, evidentemente, pues punteaban en lo que entendemos como zona de escritura. Y luego, pues más adelante, y en función de las observaciones que veíamos, también diferenciamos otra zona que se solapa con la zona de escritura, a la que llamamos zona nuclear, porque resulta que había niños que se interesaban directamente por puntear en la zona donde el eje horizontal y el eje vertical se cruzaban. Entonces a eso lo llamamos también el ombligo del folio. Bien, y luego pensamos, nos pareció importante cómo el niño organizaba sus puntos. Porque hay niños que organizan sus puntos en un grupo, pero luego hay niños que, como os comentaba, parten el grupo, colocan uno en un extremo, parte del grupo en un extremo, otra parte en otro. Luego también hay casos donde hay niños que colocan todos los puntos agrupados menos uno que lo sitúan lo más lejos posible, digamos. Eso lo llamamos grupo con elemento segmentado. Y luego hay otros niños que lo que hacen es disgregar o fragmentar el grupo, que sigo insistiendo es el grupo familiar, ¿no? Lo que aparece ahí representado. Lo fragmentan. ¿Cómo lo fragmentan? En diferentes grupúsculos, por ejemplo, de 2. Hacen parejas de 2, luego muy lejos ponen otra pareja de 2, o hacen 3 puntos, y luego pues a lo mejor colocan uno solo en otro punto alejado del folio, ¿no? A eso lo llamamos grupo fragmentado. Luego también tuvimos en cuenta como tercer parámetro la composición figurativa. Habría 2 composiciones figurativas básicas, que son la composición en línea y la composición en superficie. Hay niños que puntean en una línea, un puntito detrás de otro, y hay niños que utilizan un espacio mayor y puntean en lo que llamamos superficie. La diferencia, pues que cuando punteas en línea solamente hay puntos a la derecha o a la izquierda, o arriba o abajo, mientras que en superficie para cada punto habrá un punto que esté arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Luego también pensamos que nos resultaba significativo, era muy significativo la distancia a la que los niños colocan los puntos, porque eso también es muy variable, ¿eh? Hay niños que colocan los puntos en lo que llamamos distancia nula. Eso quiere decir que los colocan tan juntos que entre ellos no cabría ningún otro punto. Luego está la distancia que llamamos 0 porque no hay distancia, porque pegan los puntos. Luego estaría la distancia de separación, los colocan muy alejados, como estos ejemplos que os comentaba del grupo partido, y todo lo que no sea eso es una distancia que calificamos de relacional, porque pone en relación a los puntos, porque digamos que les da a cada uno de ellos su propio espacio, y a pesar de ello los mantienen agrupados. Y ya por último, pues nos pareció también muy relevante el formato, la forma que los niños le daban a los puntos. Ya ahí diferenciamos entre un formato funcional y un formato figurativo. Formato funcional es aquel en el que el punto se adecúa a lo que espera que sea un punto, en cuanto a forma y en cuanto a tamaño. Y
son, digamos, una homogeneidad, ¿no? Y el formato figurativo, bueno, ahí ya nos encontramos con diferentes formas de formato figurativo. Nos podemos encontrar, por ejemplo, lo que comentábamos, de que hay niños que varían el tamaño del punto. Evidentemente ahí, como comentaba Concha, hay un cierto déficit en cuanto a la función simbólica del punto, porque con un punto del mismo tamaño se puede representar tanto a una hormiga como a un elefante. Eso, ahí estamos en la función simbólica pura y dura, ¿no? De lo que sería un significante, un signo. Cuando ellos lo varían, quiere decir que están casi más en el registro imaginario, registro de la imagen, que en el registro simbólico. Bien, por eso lo entendemos como formato figurativo, pero aparte de esto, había niños que, por ejemplo, hemos entresacado otras modalidades, digamos, de formato figurativo, como por ejemplo el punto alargado. Hay niños que lo que hacen es alargar el punto hasta tal punto de que parece una figura de Giacometti, alargada, estirada. Hay otros niños que hacen punto hueco, que simplemente dibujan lo que es el borde del punto, lo dejan hueco. Y luego hay otros niños que hacen punto de borradura, lo que llamamos punto de borradura, donde da la impresión de que está borrando el punto a la vez que lo está haciendo, ¿no? Todo eso lo llamamos punto figurativo. Bien, pues hay algún otro parámetro más, pero bueno, como digo, por no cansarnos demasiado. Y entonces lo que hacemos es, a partir del análisis de estos parámetros, como digo, de algún otro, pues lo que estamos observando es que hay una cierta correlación entre la forma en la que el niño puntea y la clínica que puede eventualmente presentar. Bueno, y yo creo que ya con este avance que os he dado un poco del tema clínico, pues no sé, si queréis pasamos no sé, a preguntar, Bueno. Comentar, aclarar. Sí, cosas. yo creo que igual podéis entrar en un diálogo con el público. Sí. Yo tengo preguntas, pero prefiero que el público dialogue con vosotros y luego, si sobra tiempo, ¿os parece? Y así también hay un intercambio entre vosotros y ellos. Voy a abrir fuego. Ya, Jesús. Vamos a ver, tú has dicho, Concha, en un principio que se utilizan los 12 colores y que no se puede olvidar, por supuesto, el color blanco. Entonces, yo tengo curiosidad, por eso te pregunto, si algún niño ha optado por el color blanco. Porque, caso, yo, bueno, tengo hija, tengo nieto, y siempre decía, es que el color blanco no pinta, abuela, solo pinta si lo ponemos en una cartulina que no sea blanca, o en un folio, nada blanco. Entonces, tengo curiosidad, es decir, ¿qué ocurre en ese caso? Te agradezco mucho la pregunta, porque como no la preguntes voy a explicarlo, o sea que lo tenía en mente, que no lo he explicado, he dejado ahí abierta la curiosidad esta. Al principio yo no daba el color blanco, fue un poco un descubrimiento con un caso de un niño, cuando se le pide ponte como un punto de color, pon a tu mamá y a quién más quieres poner. En a quién más quieres poner pidió un color blanco que no llevaba, y esa es la sorpresa que va a pasar aquí, ¿no? Pidió un color blanco y hizo su punto. Tenía un grave problema con la escritura y una de sus características fundamentales, por lo que decidí, voy a ver qué pasa con esto, a la desesperada, a ver si esto sirve, ¿no? Porque separaba las letras de una manera, las palabras, a una distancia. O sea, podía poner la habitación, con una falta de ortografía enorme, pero la habitación es grande. Pues igual se dejaba una distancia de 3 palabras en vacío. O se saltaba a la siguiente línea y escribía 2 palabras muy separadas. Y este niño, con
cuando empiezo a hacer el dictado de puntos, un poco para ordenarle estas cuestiones del orden en la escritura, de que los puntos se colocan así, yo vi lo del punto blanco y cuando le dictaba, él no podía leer. No, ni yo tampoco, no sabíamos lo que el vacío que ponía no se podía leer, con lo cual en lugar de decirle esto no vale, lo que hay que optar es para que se dé cuenta del problema que eso genera, ¿no? Esto no se puede leer y él decide, bueno, ¿qué hacemos? Si quieres leerlo hay que hacerlo visible y hay que hablar de esto, ¿no? Y él decide ponerle un color. Le pone un color muy clarito, un color carne muy clarito, pero ya le da una entidad, puede ocupar un lugar que está en su mente, en su vida, una presencia de la que puede hablar. Por eso esto tiene una dimensión terapéutica que los maestros falta a lo mejor la formación y no hay que meterse donde uno no puede. El método, a lo mejor aunque le saques el 10%, el 15% de sus posibilidades, permite aproximarse a la lectoescritura alfabética y permite, sabiendo más y viendo estas cosas, poder hacer una intervención más terapéutica en algunos casos. Hay casos donde se dan cosas brutales, Yo he tenido en esa representación punteada, como Gabriel comentaba, niños que, me acuerdo de un caso, bueno, los casos que hemos llevado vienen de diferentes ámbitos, desde el trabajo diario en los centros con los niños que tienen problemas, pues vamos a esto, a mejorar, que puedan empezar a leer y no nos metemos en más historias. Pero desde el ámbito clínico, pues Gabriel también ha trabajado estas cosas y encontramos historiones, de cuando el niño cómo coloca los puntos y niños que han puesto al padre, lo ves ahí el gráfico, como el padre ocupa un lugar no puede estar con los demás, porque es que el padre, ese padre en concreto, pues maltrataba a la madre, el niño no quiere, incluso me pidió otro folio, es que quiero poner a mi papá pero no puede estar aquí, dame otro folio porque quiero que esté en otro país, ¿no? Y como, fíjate eso, cómo puedes, lo que permite algo tan rápido, cómo sale todo el conflicto ahí, cómo puede, desde ahí emergen muy rápidamente muchas cosas. Así que el color blanco da la oportunidad de esas cuestiones de la invisibilidad de alguna persona, en este caso de un fallecido, pero ha habido otros niños que han optado por ese color, pues para una persona que de su mundo emocional, donde pone una persona que está, un niño puso de ese color a la madre, una madre que estaba muy anulada. Antes hablabais de sensibilidad, hablabas de formación, de conocimiento, y no son requisitos fáciles de conseguir, ¿no? Que a veces casi diría que o lo tienes o no lo tienes, ¿vale? Y yo a veces me pregunto, ¿podríamos llevar esto más allá, a otro ámbito, extenderlo más? ¿O es que hemos acertado? Y ese es el suyo y no deberíamos sacarlo de ahí, porque el peligro de que se pervierta el método podría arruinarlo, ¿vale? Y por último, un reconocimiento. Yo cada vez que he visto a niños con un sufrimiento tremendo y un rechazo, un odio, un asco a leer, que de repente levantan la mirada y dicen, estoy leyendo con una sonrisa de aquí a aquí, digo, bueno, pues ahora, aquí y ahora, es donde se puede producir el acto educativo. Y creo que eso, en nombre de esos niños, pues merecen que se te reconozca. Gracias.
Bueno, yo a mi equipo es que me ha abierto las puertas para poder, primero que todo se ha gestado desde ahí, ¿no? Desde poder trabajar estos temas con estos niños, pero también con mis compañeros, y especialmente Rosa, que me apoya continuamente, que cada vez que hay un niño con estas características, Concha, uno para el punco es. Vamos a ver si podemos salvar a este niño a la escritura, ¿no? Wow, qué bonito reflexión. Y bueno, el tema de la lectoescritura, sobre todo la lectura y la escritura es un acto comunicativo, es un acto de comunicación. Lo que el niño hace cuando lee es recibir algo que alguien ha dejado escrito y que él puede leer cuando va a escribir. Es un acto para comunicarse, para comunicar eminentemente. Desde ahí cualquier adulto puede tener, creo que puede tener esa posición de acompañar al niño y de abrirlo a la lectura. Un niño que pueda tener un problema y que pueda... lo que pasa es que para utilizar el método hace falta también tener una posición de enseñante de alguna manera, con un propósito. Te quiero sacar de lo que es esta escritura incipiente y tan personal tuya para llevarte a la otra. Entonces hay una dimensión también de enseñar, de didáctica. Creo que su sitio idóneo es la escuela y son los maestros. Ahora nos falta tener, para mí, si yo pudiera a los Reyes Magos pedirles qué quiero en la escuela para poder... Yo quiero que ningún niño llegue a primero de primaria sufriendo la letra, que pueda, porque desde nuestro equipo luchamos mucho por que no se adelante esto. Vamos a dejar que en infantil trabajen lo que tienen que trabajar, se les estimule en todos los prerequisitos, que lleguen a esa maduración y que en primero empiecen con las letras, pero que empiecen, mi lema es a las letras con amor, no ya maleados, aborreciendo la escritura. Esos niños no van a pedir en su vida un libro para leer. Yo le pediría a los Reyes Magos poder atender a esos niños que empiezan mal desde esos primeros años, desde 5 años, y eso no lo tenemos fácil para hacer el método en la escuela, porque la maestra tiene 25 críos en el aula y tiene que atenderlo a todos y no puede sacarlo, y los apoyos y los recursos llegan cuando ya el problema está identificado en tercero de primaria, cuando llevamos ya con suerte desde los 5 años y con mala suerte desde los 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 5 años aborreciendo la letra. Hay críos que cogen el lápiz como si fuera un puñal de matar y así al folio. Hay críos, esto lo vemos mucho nosotras en los niños que atendemos de dificultades de aprendizaje, que están escribiendo lo del cuerpo, la relación del cuerpo en la escritura, que es importantísima. Críos que escriben tapando, que no pueden ver lo que escriben, o que están así como queriendo salir huyendo ahí de la mesa, ¿no? Como una solución de compromiso, de porque tengo que estar aquí, pero yo estaría echando a correr de aquí, no quiero estar en la escritura, ¿no? Hay niños, llegamos a eso ya muy tarde. Entonces su sitio yo creo que es la escuela, pero una escuela que fuera comprensiva a esto y que permitiera hacer otra cosa que no lo mismo, más de lo mismo, y matar al crío a la escritura. Habría que tener otro tipo de organización, otro tipo que se permitiera una flexibilidad para priorizar a esos niños. No lo dejo que llegue a primero de esta manera. Y bueno, desde el ámbito clínico es cierto que es que estás tocando un tema, Rosa, se pasa a tocar, das en el clavo así muy hábilmente.
de la necesidad de que confluya algo de la clínica en lo educativo y algo de lo educativo en la clínica. Lo ideal, el perfil ideal para este método sería un maestro que tuviera cierto conocimiento de la clínica, que pudiera reconocer esos síntomas o esos detalles que ese niño hace y pudiera reconducirlos desde esa incipiente escritura y que los podría resolver desde ahí, o un terapeuta que supiera de la didáctica de la escritura. Este método necesita ese profesional que aúne los dos, pero si no lo tiene, pues a los maestros que lo utilicen en lo que puedan les va a servir, porque normalmente a los críos se motivan mucho y eso ya resuelve un montón de cosas. Ese niño que dice: maestra, yo ya sé, solo me faltan las letras. Y cuando decimos, claro, y además sabes muchas, ¿sabes? Vamos a ver las que sabes y qué palabras podemos poner. Y de pronto ese crío que no podía escribir nada, pues todas esas letras que llevaba 4 años ahí, que no le daba una función, yo sé poner la P, voy a poner papá, ¿cómo? Y quitamos el punto, ¿vale? Y de pronto te está formando la frase de sus puntos con palabras cuando no ha podido escribir nada y además quiere hacerlo o sea, aunque nos quedemos con ese 20%, pues ¿para qué me ha servido? A un 20%, digamos, de sus posibilidades ya es algo más que repetir y repetir letras, aunque vengan muchas veces. Pues como tenemos la tecnología y todo eso, hay una aplicación que qué bonita, salen aquí las letras con cuántos colorines, una con música y tal, así, mira que te he traído, vamos a hacer un juego, pero es más de lo mismo, y esto es otra cosa. Entonces, pues eso. Vamos, a ver si lo conseguimos. Sí, Antonia. Bueno, lo primero de todo, daros la enhorabuena, me ha encantado todo Gracias. la exposición que habéis hecho, toda la experiencia y la riqueza que hay detrás de ese punto de llegada al que habéis concluido, ¿no? Tanto desde el ámbito pedagógico como el que aportas tú, Gabriel. Vamos a ver, yo ahí, me han surgido muchas cosas. Una de ellas es, ¿por qué, si es que os lo habéis planteado, habéis establecido, habéis puesto 2 puntos preestablecidos, por así decir? Represéntate tú, representa tu madre. ¿Por qué no habéis puesto representa al padre, por ejemplo? Quiero saber si eso os lo habéis planteado o no y por qué finalmente habéis llegado en el método a esa conclusión, de que solamente iba a haber esos 2 puntos predeterminados y los demás están a elección del niño, que puede representar pues, al padre o a un hermano, en fin, un poco como te decía. Y otra curiosidad, hablando de la pregunta que te han hecho anteriormente y del punto transparente. Fue bonito cómo se resolvió con ese niño y en una sola sesión, porque cuando se decide ponerle el color y lo ve y volvió a su escritura, a la escritura que tiene tantos huecos y que deja espacio, y hizo una relación él solo. Dijo, él se hizo la pregunta, ¿por qué dejó tantos puntos? ¿Por qué dejó tanto espacio? Espacio blanco. Tanto espacio en blanco. Dijo, aquí dejo mucho espacio en blanco, dijo él, de su escritura. De pronto como si cayera algo hay aquí que está y que no se ve, ¿no? Y bueno, ¿se podía haber trabajado? Pues sí, pero a veces el contexto escolar y vemos cosas que tampoco se pueden trabajar algunas veces así. Y respecto a... Y respecto a lo que dice, ¿le contestas tú? ¿Le contesto yo? Bueno. ¿Por qué decidimos poner...? Bueno. Si os lo planteaste, me imagino que sí. No, a ver. Bueno, ¿qué puntos Sí. son los predeterminados? ¿En Claro. qué puntos no hay elección? Tiene que representarse a sí mismo. Sí. Representar a la madre. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué la madre? ¿Por qué no dejarla fuera? ¿Dejar la elección? ¿Por qué no el padre?
Si os lo planteasteis, Sí, ¿y en qué os basasteis para decidir que finalmente la cosa tenía que funcionar con este significante binario, ¿no? Yo creo que eso ha funcionado casi como una axiomática. Axiomática. Es decir, las ciencias... Ay, menos mal que me avisan de que me tengo que poner esto. Sí, es como que las ciencias se basan en una axiomática, y eso quiere decir que son puntos que son indemostrables, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, las ciencias se basan en principios que son indemostrables, ¿no? Sobre eso se construye la ciencia, ¿no? Y esto lo trajo Concha. ¡Pum! Mira, esto se hace así. Y como lo dijo ella, pues ya está, pues ya está. Así que lo tengo que explicar yo. Entonces, Vamos a ver. No, entonces yo lo vi de esta forma. Luego te puedes poner a pensarlo, vamos a ver. La madre, ¿por qué la madre? Evidentemente es el primer objeto. Pues, a ver, desde el psicoanálisis entendemos que hay una función materna, ¿no? Que la puede ocupar un hombre, de acuerdo, pero es función materna. Es lo primero, digamos, es el primer objeto, digamos, que hay ahí. Eso a mí me daba una razón de por qué tenía que ser la madre y no el padre. Y luego, por otro lado, yo también entendía que el número mínimo, que bueno, también Lacan dice algo de eso, número mínimo de significantes son 2, también. Y luego yo también entiendo que es la forma necesaria para iniciar una serie. Es como que el niño es el punto 0 y la madre es el punto 1. Y a partir de ahí iniciamos una serie. Necesitamos esos 2 elementos para iniciar la serie de los puntos que van a venir después. Y ojo, y como en el caso este que os comentaba antes, si después de eso no viene la serie, si el niño solamente se puntea a sí mismo y puntea a la madre, pues mala cosa, ¿no? Bueno, así es como yo lo entiendo. Ahora ya... Yo creo que el niño que continúa la serie, si solamente estuviera representado a él mismo y tú das la libertad de ahora representa a quien tú quieres, lo hubiera construido. No. Lo mismo hubiese llegado a la madre y se hubiese quedado en la madre. Después de darle los 2 puntos, que no la tiene. Aunque tú le des la... No, claro. Eso sí, pero a ver, cuando yo empecé primero que se representara a él, pero claro, necesitaba más elementos para poder llevar a la escritura. Ponerle a la madre, de pronto fue encontrar, es que ha sido generalizado, universal en casi todos los niños que lo hemos aplicado. Cuando le dices pon a tu mamá, a mí me han avisado algunas maestras algunas veces, oye, mira que el tema de la madre, no le digas la madre porque es que este niño le han quitado la tutela a la madre porque hubo maltrato, que mira, porque a lo mejor el crío va a sufrir si le dice eso, se va a sentir mal, si le puedes decir otra cosa o considéralo. Y a lo mejor pues, en esos casos muy especiales o que se ha muerto la madre, le planteo, después de ponerse él, y ahora pon a la persona, piensa en la persona más importante para ti. Y la gran sorpresa es que ponen a su madre, aunque los haya matado a palos y los haya dejado muertos de hambre, aunque esté muerta hace 3 años. Ponen a la madre, es rarísimo que no la pongan. Con lo cual ese foco afectivo fundamental, y además decirle a la madre, eso es brutal. Les pones de pronto una brújula que dicen, cuando les dices, ¿y a quién más quieres poner? Es rarísimo que no se vaya a su núcleo familiar más cercano. Ya les marca, esto va de las personas de mi vida, de mis afectos. Y es muy raro y muy sintomático. Y críos con una complejidad clínica. Yo tuve otro caso de una niña psicótica que puso a la moto del vecino
al perro del sexto y no puso, bueno, a la madre porque se la pedí yo. Y además la puso confundida con ella y las dos fusiones. El libro lleva un capítulo que no hemos ido, no hemos hablado así de... El libro tiene un capítulo que se llama Cosas de niños, donde van ejemplificados estas cositas de los colores. Lo de los colores es magnífico porque nos podemos pasar un mes sin hacer el método con ellos y cuando vuelves se acuerdan, es que no se les olvida, tienen esa carga de significado tan grande que ni María Moliner, yo siempre digo, ni María Moliner, te dicen unas cosas, ponemos un ejemplo de un niño que se pone él de color verde fuerte y al abuelo de color verde clarito. Y dice, ¿sabes por qué me pongo yo de color verde fuerte y el abuelo clarito? Porque todos dicen que nos parecemos mucho y nos llamamos igual, pero mi abuelo está ya viejecito y yo soy joven y más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Estas cosas son cómo lo cargan de significado. O he puesto a mi papá de color rojo porque cuando se enfada se le hincha la cara y se pone así como un tomate de rojo, ¿no? Cómo lo cargan ahí de esto. Y bueno, igual se nos está haciendo ya muy tarde, ¿verdad? Nosotros que no nos... ¿Tenéis alguna pregunta o...? Comentario. Yo que me has respondido, Concha, ahora mismo con lo que acabas de decir. Es decir, ¿qué era lo de decir? ¿Por qué le dice la madre? Es decir, tú sabes de muchos casos y entonces pues dices, bueno, le digo a la madre porque sé que se ha muerto, etcétera, etcétera. Pero en esta sociedad... Oye, habla un poquito más. Perdón. Decía, bueno, en esta sociedad ahora mismo, decía que ella me ha respondido por qué no dice en muchos casos, porque sabe el caso en concreto del que está tratando y no le nombra a la madre. Entonces, estamos en una sociedad que, bueno, te digo que me ha respondido porque habrá casos en los que tenga dos mamás. Eso es. O tenga dos papás. Sí, en el caso de lo que me he encontrado mucho, es que ya hay muchas familias así. Obviamente, por lo cual, lógicamente, no hacen la pregunta, no insisten en este caso. O le digo la madre, y cuando en la otra pregunta, yo suelo decir, pon a tu mamá, aunque haya dos. El niño decide, esa función materna la suele poner muy clara, porque cuando le dices a quién más quieres poner, pone a la otra mamá o no la pone, y te lo dice. Lo que te está marcando es su grado de relación con uno o con otro. Sí, se la pone. Bueno, Muchas gracias. Bueno, no solamente quería resaltar un aspecto que vosotros que las disciplinas, yo vengo de la clínica, entonces es verdad que las disciplinas no tienen que ser tan estancas y tiene que haber más fluidez entre una disciplina y otra, y yo creo que vosotros lo habéis logrado. Y soportar la incertidumbre es necesario, porque si no hubierais podido soportar la incertidumbre, no hubiera sido algo tan espontáneo del lado del niño, ¿no? Y la incertidumbre la tiene que soportar el niño cuando está aprendiendo y el maestro cuando está enseñando. Entonces, bueno, enhorabuena. Muchas gracias.